Bien, vamos a continuar con este módulo 7 y vamos a hablar en este video específicamente lo que tiene que ver con el cuidado del terapeuta, pero lo que nosotros vamos a hacer en relación a nuestro propio cuidado personal. Bien, entonces lo que vamos a mirar son algunas estrategias que se proponen tanto desde DBT, como les venía hablando en el video anterior, como desde las terapias de tercera generación, para que nosotros podamos hacer cosas activamente para ir cuidando nuestra propia salud mental. Bien, entonces, como veíamos, digamos que en el video anterior, acordémonos que podemos estar en este momento o quizás hemos pasado situaciones en las cuales los niveles de estrés y los niveles de malestar por toda la cantidad de cosas que tenemos que hacer nos llevan a estar teniendo un deterioro en muchos de nuestros aspectos de la vida. ¿Sí? Pensemos en este momento y yo los invitaría a que piensen en todas sus áreas de vida realmente cómo están. O sea, ¿están en el nivel de satisfacción que a ustedes les gustaría? ¿Sí? ¿Cuáles son las que están con menos niveles de satisfacción? ¿Qué tan agotados se están sintiendo? ¿Cierto? ¿Qué tanto están disfrutando lo que hacen en cada momento? ¿Cómo está ese panorama en términos generales? Bien, porque pues muy probablemente una de las cosas que pase es que podríamos estar en muchas ocasiones en el dilema de cómo manejo por un lado todos mis aspectos personales, quizás mi familia, mi pareja, mis amigos, mi vida social, mi vida personal, lo que a mí me gusta, mis hobbies, lo que me gustaría hacer, a lo que me gustaría dedicarle un poco más de tiempo, y cómo respondo como a mí me gusta y como yo quiero o como también me exigen a las demandas profesionales y laborales, ¿cierto? Que era un poco también el dilema que veíamos en el video anterior, y es estar como con muchas cosas que responder y no saber, bueno, ¿qué priorizo? ¿Cierto? ¿A qué le doy más atención? ¿A qué le doy más tiempo? Bien, entonces, ¿qué es importante y qué es lo que vamos a mirar un poco en este video? Algunas estrategias que nos ayuden a encontrar, ¿cierto? Un camino del medio. Cosas que nos ayuden a mirar cómo logramos ese balance. Tenemos una cantidad de exigencias laborales con muchas variables que quizás pueden ser algunas más difíciles de manejar que otras, pero también tenemos toda una vida personal que involucra no un área, sino muchísimas áreas a las cuales también quizás necesitamos y quisiéramos atender. Entonces el punto es cómo logramos establecer algo en el camino del medio que nos permita responder a las dos cosas de forma que logremos ciertos niveles de satisfacción muchísimo mayores de los que tenemos ahora. Entonces, miremos primero. Creo que lo primero es tener la posibilidad de evaluar las expectativas, ¿cierto? Y en evaluar las expectativas quisiera, digamos, invitarles a reflexionar en dos aspectos. El primero son los niveles de exigencia. Entonces la pregunta sería si realmente en este momento estamos pasando por niveles de estrés muy fuertes. ¿Será que los niveles de exigencia que tenemos para cumplir tanto en el entorno laboral como en el entorno familiar son muy altos? ¿Será que nos estamos exigiendo ser, digamos, una persona que la que pensamos que deberíamos ser, pero no contamos con todos los recursos? ¿Sí? Miren que cuando uno tiene muchísimas actividades y quizás uno es muy exigente o quisiera hacer las cosas de una manera, pues uno quisiera tener todas las áreas en un estándar muy alto, ¿cierto? O respondiendo muy alto. Y cuando uno, digamos que se fija y compra esa idea y que tiene que ser así, muy posiblemente el resultado es que ninguna logras tenerla tan alta y si te sientes muy, muy frustrado, muy frustrada porque no logras eso que esperabas. Entonces quizás si nosotros aprendemos a negociar un poco y a bajar un poco los niveles de exigencia, evaluando los recursos con los que contamos, o sea, con cuánto tiempo cuento. Porque es que una cosa es lo que yo quiero hacer en estas 8 horas o en estas 4 horas y otra cosa es lo que realmente puedo hacer en esas 4 horas, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí tenemos que tener en cuenta el tiempo, la atención, la concentración, o sea, hay una cantidad de recursos personales que necesitamos evaluar para ver cómo cumplimos las expectativas, porque quizás si bajamos los niveles de exigencia, quizás sí logremos por lo menos cumplir eso con lo que nos comprometemos. O si logramos por lo menos tener cierta satisfacción porque hemos logrado ir haciendo aquello que queremos hacer y no esa frustración de querer tener, digamos que un resultado ideal y no tener los suficientes recursos
digamos, como para poder cumplir ese resultado ideal. Entonces, una de las primeras cosas es evaluemos las expectativas, ¿bien? Ligado a eso, porque fíjense que la evaluación de las expectativas entonces automáticamente nos lleva a cuáles son las metas. Entonces aquí la recomendación es, ¿qué pasa si empezamos a establecer metas realistas? Cosas que podamos realizar y empezamos a dejar ir el ideal, ¿sí? Y fíjense que dejar ir el ideal, todo esto que les estoy diciendo, claramente es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Implica práctica, implica estar, digamos, todo el tiempo presente y tratando de hacer las cosas que necesito hacer para poderlo dejar ir. Porque dejar ir el ideal implica que yo tolere un poco el malestar de no hacer las cosas como me gustaría, que deje ir la expectativa de que el resultado va a ser como yo me lo imaginé, ¿cierto? Y de que pueda, digamos, empezar a confrontar lo que realmente sí puedo hacer, no lo que debería hacer o lo que me gustaría hacer, pero no puedo hacer. Y como les decía hace un momento, quizás lo mejor con lo que nos tenemos que comprometer es con hacer lo mejor que podamos en el momento, teniendo en cuenta justo esto que les digo, los recursos con los que contamos. Toda la cantidad de recursos. Nosotros a veces vemos el dinero solo como el recurso, pero no, hay una cantidad de recursos personales. Fíjense lo que les estoy diciendo, atención, disposición, tiempo, ¿cierto? Energía para poder hacer las cosas. Entonces, con los recursos con los que tengo, ¿cómo puedo hacerlo mejor teniendo en cuenta una meta realista y aprendiendo a dejar ir, ¿cierto? El ideal y tolerando el malestar de lo que implica dejar ir el ideal, ¿cierto? Entonces, fíjense que en ese proceso, muy posiblemente puedan empezar a aparecer juicios de por qué no lo puedo hacer como me gustaría, de por qué siempre me pasa esto, de por qué no logro las cosas de la manera como las tengo planeadas. Entonces, fíjense que el otro grupo de recomendación o la otra área de recomendación está en cómo empezar a practicar en esas circunstancias donde estamos evaluando niveles de exigencia, donde estamos tratando de ser realistas con los recursos y con las metas, cómo podemos ir practicando el ser autocompasivos con nosotros. Fíjense que la compasión ha sido un término que en general o en la calle, en el día a día, en la gente, muchas veces se confunde con lástima. ¿Sí? Pero nosotros, pues por lo menos dentro de todos los desarrollos que ya se han hecho sobre conciencia plena y compasión, sabemos que la compasión no tiene que ver con la lástima. La compasión implica una comprensión absoluta y completa de que las cosas tienen sentido tal y como están, ¿sí? Entonces quizás tiene sentido que tú no rindas de la manera que rindes porque llevas ya mucho tiempo durmiendo solo 3 4 horas en el día y muy posiblemente eso no hace que tu cuerpo se recupere para que puedas estar al 100% y hacer las cosas mucho más rápido, por ejemplo. Es decir, las cosas tienen un sentido. Así nos gustaría que fueran de otra manera. Fíjense que son cosas distintas. Puede que nos gustaría que fueran de otra manera, pero aún así también tienen sentido tal y como están. Por lo tanto, para poder practicar la autocompasión, valdría la pena empezar a cambiar los juicios por descripciones de la situación. Fíjense que yo puedo decir, no logré terminar esta tarea a tiempo y no, yo soy una vaga, siempre le pasa lo mismo, soy lo peor, ¿cierto? O sea, yo puedo empezar a generar muchos juicios y esos juicios me van a generar mayor sufrimiento. En cambio, puedo describir la situación y se van a dar cuenta que cuando cambian el juicio por la descripción, el peso emocional también cambia. Yo los invito a que lo practiquen a ver cómo les va a ustedes. Validar las propias emociones, es decir, darse permiso de sentir las emociones. ¿Cierto? Y no estar peleando con no deberían sentirse molestos, o no deberían sentirse irascibles, o no deberían sentir temor, o no deberían sentirse tristes. No, muy posiblemente si la emoción está ahí, hay algo, acuérdense lo que veíamos en los supuestos, hay algo que está generando esa emoción y que le está dando sentido a esa emoción, ¿sí? Y es importante que yo le dé el espacio a la emoción. Quizás, y como vamos a ver en algunas de las otras recomendaciones, lo que necesitaría hacer es no tanto negar y tratar de quitar la emoción, sino con la emoción hacer algo diferente y que sea más efectivo. Pero siempre es importante darle el espacio a la emoción, porque cuando nosotros le damos el espacio a la emoción, pues también tenemos la posibilidad de encontrarle sentido de no seguir peleando con ella, de atravesar por ella y ya pasar a la siguiente actividad o situación que tengamos que afrontar. Y en general, como muchas veces nos juzgamos tan fuerte y de pronto nos decimos cosas que pueden hacernos más daño,
La recomendación es empecemos poco a poco, ¿sí? En la medida en que le empecemos a notar, a tratarnos amorosamente, ¿sí? Si en algún momento me estoy tratando mal, tan boba, tan tonta, mire usted siempre las tonterías que hace, ok, ¿cómo puede hacer eso mismo, pero más amorosamente, ¿sí? Y así, poco a poco. Otras de las recomendaciones claramente va a ser el cultivar la práctica de habilidades. ¿Sí? Y fíjense que eso es consistente con lo que veíamos en el primer video, ¿cierto? Necesitamos empezar a incluir las habilidades en nuestras rutinas, ¿sí? Y no esperar a ver si algún día tenemos el tiempo, ¿cierto? De la misma manera como nosotros les ayudamos a nuestros consultantes a incluir habilidades en sus rutinas para que realmente empiecen a sentir mayor bienestar y sus vidas empiezan a cambiar, nosotros tenemos que hacer lo mismo, aún sin tiempo, aún cuando la cabeza nos diga no, en qué momento no lo vamos a poder hacer, vamos a tener que dejar de hacerle caso a la cabeza y empezar a mirar cómo las podemos empezar a incluir. Porque en la medida en que nosotros cultivemos la práctica de habilidades, fíjense que vamos a tener más recursos, vamos a tener más maneras de responder y muy posiblemente vamos a tener la opción de elegir cómo queremos responder para estar comportándonos en relación con las consecuencias a largo plazo que queremos tener en nuestra vida. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando vimos en el módulo 2 que, digamos, cuando veíamos ese análisis conductual que están las consecuencias a corto plazo y a largo plazo? ¿Cierto? Entonces, la idea con utilizar las habilidades es que pueda que a corto plazo de pronto me da un poco de pereza, implique esfuerzo, implique que tenga que sacar tiempo. Sí, hay algún nivel de incomodidad, pero estamos buscando es tener la consecuencia a largo plazo y es lograr tener un poco más de bienestar, de tranquilidad y poder tener un poco más de estabilidad, ¿cierto? En relación a cómo estamos manejando nuestras áreas de vida. Entonces, dentro de estas habilidades, no vamos a ver todo el grupo de habilidades porque va a darse cuenta que son un montón, sino vamos a ver algunas que quizás pueden servirles para esta práctica de empezar a generar el autocuidado, pues en las actividades también que hacen. Entonces vamos a centrarnos en algunas de estos 4 grupos. En practicar conciencia plena, ¿sí? Que vamos a mirar un poco ahora cómo es, y el ejercicio que ustedes tienen de evaluación implica una lectura de conciencia plena y un plan de habilidades en conciencia plena. Entonces, hicimos, digamos que, o más bien, generé este énfasis en conciencia plena en la evaluación, como ustedes lo van a ver en su aula, porque quizás cuando nosotros empezamos a practicar conciencia plena, el hecho de adquirir habilidades de conciencia plena facilita que nosotros podamos adquirir las otras habilidades también. ¿Sí? Es una de las habilidades centrales. Esa es la razón. Vamos a ver algunos elementos acá de la conciencia plena, de la gestión efectiva de las emociones, del autocuidado y de la solución de problemas. Entonces, comencemos. Empecemos con qué es mindfulness, conciencia plena, ¿cierto? Entonces, la conciencia plena, digamos que tiene algunas características. Sobre la conciencia plena uno podría hablar varias cosas, pero realmente la experiencia de conciencia plena es lo que te empieza a dar realmente el conocimiento de la conciencia plena. Entonces, por eso es importante comenzar a practicar conciencia plena desde un comienzo. Implica centrarse en el momento presente, permitiendo que lo que está presente sea, ¿cierto? Entonces, fíjense que conciencia plena no necesariamente, ¿cierto? Es una práctica de meditación. O sea, ¿pueden haber prácticas de meditación de conciencia plena? Sí, pero no es equivalente todo el concepto grande de conciencia plena necesariamente a la meditación, porque no necesariamente busca que nosotros nos sintamos bien, sino que nos conectemos con el momento. Y el momento puede ser un momento triste, puede ser un momento feliz, puede ser un momento agradable, puede ser un momento desagradable. La idea es que nos conectemos con lo que está pasando, es decir, que nuestros pensamientos, que nuestras emociones y que todos nuestros sentidos, ¿sí? Es decir, lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos, esté conectado con esa experiencia. O por lo menos que podamos tener la mayor cantidad de sentidos involucrados con la experiencia, ¿cierto? Y la idea es que eso lo hagamos sumado a hacerlo sin juicios, es decir, a no estarle poniendo etiquetas de juicios de valor, diciendo esto es bueno, esto es malo, esto es feo, esto es bonito, sino sencillamente dejando que la experiencia sea tal como es, ¿sí? Y sin tratar de cambiarla. Bien, entonces estas son 3 características fundamentales de la conciencia plena. Ahora miremos. DBT plantea una manera de practicar las habilidades de conciencia plena,
¿sí? Digamos que ustedes también van a ver que hay otras posturas donde se practican, que siguen los mismos fundamentos, pero quizás la práctica varía ligeramente. David te plantea que es importante que nosotros, digamos que practiquemos tres cosas, ¿cierto? Y son observar, describir y participar. Observar hace referencia a anotar, a darse cuenta que la cosa está ahí, ¿sí? Piensen cuántas veces de pronto ustedes han comido y ni siquiera han notado toda la cantidad de sabores. O de pronto les preguntan más adelante, ¿y qué fue lo que almorzaste? Y les cuesta trabajo de pronto recordar o no se acuerdan tan bien y no logran volver a vivenciar todos los sabores, ¿cierto? Es muy posible porque en ese momento estaban en algo que en conciencia plena se llama piloto automático, es decir, con la cabeza en otro lado de la actividad, desconectados de la actividad. Entonces la observación hace referencia a notar, al darse cuenta que algo está. La descripción hace referencia en poner en palabras la experiencia, ¿sí? Es decir, en poder describir en palabras lo que está pasando, ¿bien? Y participar implica involucrarse con la experiencia y disfrutarla completamente al máximo, ser uno con la experiencia, ¿bien? En general, se nos dice que estas tres cosas necesitamos hacerlas teniendo en cuenta estas tres actitudes, ¿sí? Entonces, la primera es sin juzgar, es decir, tratando de no involucrar, como veíamos hace un momento, juicios de valor, ¿sí? Tratando de no decir esto es bueno, esto es malo, sino referirse a las características, es decir, describir. Decir, ok, lo que me está pasando es que estoy sintiéndome triste, ¿cierto? Porque no logré, digamos que mantener la relación que quería con la persona que quería, ¿cierto? O me estoy sintiendo muy ansiosa porque mañana tengo una presentación de un informe con unas personas que en general percibo que me pueden juzgar, ¿cierto? Entonces, y no decir mañana será un día terrible, que sería el juicio. Si ven, la descripción hace referencia a vámonos a los hechos. Y si vamos a referir cosas, a describir cosas, pues nos vamos a ir a las características físicas, ¿cierto? De las cosas para poderlas describir. Entonces, es tratar de cambiar bonito por las características físicas. Eso sería describir sin juzgar, ¿bien? Con la mente en una cosa a la vez. Nosotros vamos a ver que en la conciencia plena, si nos está invitando a conectarnos con lo que está pasando, pues la idea es que tratemos de abandonar el multitask y tratemos de centrar todo el recurso atencional en una cosa a la vez, en esa cosa que nosotros vamos a decidir centrar la atención y de manera efectiva, es decir, haciendo lo que funciona. Bien, esto de manera general. Ahora, ¿cómo podemos ir incluyendo el mindfulness en la vida diaria? ¿O cómo podemos ir practicando estas tres cosas que veíamos con estas actitudes en la vida diaria? Lo primero es que podemos tomar actividades diarias cotidianas. Cuando nosotros queremos incluir una habilidad en lo posible, es importante que tratemos de vincularla a algo que ya hacemos. Así es mucho más fácil empezar a practicarla, que si tenemos que realmente asignar un espacio completamente nuevo para una actividad. Entonces, usualmente podemos tomar esas actividades que hacemos todos los días. Puede ser cepillarse los dientes, por ejemplo. Puede ser bañarse, si nos demoramos mucho en bañarnos, entonces escojan una parte, bañarse el pelo, por ejemplo, en el caso de las mujeres cuando tenemos pelo largo, los chicos cuando lo tienen largo, o podría ser en pijamarse, ¿cierto? Podría ser tomar el desayuno. La idea es comenzar esa práctica de mindfulness con actividades que duren un tiempo corto. Si nosotros tratamos de empezar a practicar mindfulness de una vez con una actividad que dure 20, 30 minutos, nos vamos a frustrar mucho porque no es tan fácil, ¿sí? Entonces, la recomendación es tratemos de utilizar habilidades de 5 o 10 minutos máximo, donde podamos centrarnos. Y créanme que esos 5 o 10 minutos, cuando empecemos a practicarlo, va a ser un desafío. O sea, va a ser natural que de pronto ustedes inicien la actividad y de pronto ya cuando estén en la mitad del día, ustedes recuerden y digan, cierto que yo había empezado a hacer la práctica de mindfulness con cepillar los dientes, ok, eso pasa, o que haya días donde no se acuerden, eso pasa, ¿cierto? Y fíjense que ya el notar que me distraigo, ya el notar que me estoy yendo y estoy viniendo, ya el notar que se me pasó, ya es un avance en mindfulness, es decir, no hay manera de hacer más mindfulness porque estoy notando mis niveles de distracción y eso es un avance. Entonces, por eso la recomendación es empezar con actividades cortas y empiecen con una actividad. Cuando ya lleven cierta estabilidad varios días, una o 2 semanas,
pudiendo hacer de manera constante la actividad de mindfulness con una actividad, entonces incluyan otra, de manera regular, ¿cierto? Lo otro entonces, como yo les decía, ¿por qué tenemos una pequeña? Porque se empiezan a presentar obstáculos y es natural que se presenten, ¿sí? Entonces, si se presentan los obstáculos, la idea es no rendirse, sino continuar porque es natural que eso se presente. Y vamos a tratar de identificar cuáles son los obstáculos. Se me olvida hacerlo, ¿cierto? De pronto me voy y es difícil volver, ¿cierto? Y empecemos a mirar qué cosas podríamos hacer para afrontar esos obstáculos, ¿cierto? Una vez identificados, ya de pronto yo puedo generar un plan. De pronto un plan puede ser, voy a poner una alarma que me recuerde, digamos, hacer la práctica, por ponerles un ejemplo. ¿Mm? Continúen con la práctica a pesar de los obstáculos, que era lo que les venía diciendo, porque es natural que se presenten. Entonces, lo importante es seguir. No importa que se vaya dando un pasito a la vez y no los días que queríamos, ¿cierto? Lo importante es seguir e ir avanzando, porque digamos que las habilidades son cosas que se cultivan, ¿sí? No es algo que yo hice una vez y ya la tuve, no. Eso piensen que es como que yo piense que monté bicicleta una vez y ya con eso sé montar bici, no, quizás me tocó practicar muchas veces. De la misma manera pasa con este tipo de habilidades, ¿bien? Y también es importante, ¿cierto?, que ustedes traten de darse un regalo todos los días, ¿cierto? Uno a veces puede tener días muy estresantes y uno dice, ay, pero ¿eso de qué me va a servir? ¿Cierto? Es lo que la cabeza te diría, ¿sí? 5 minutos ahí haciendo eso de qué me va a servir. Pero fíjense que muy posiblemente en un día con dificultades, con estrés, con muchos desafíos, aunque sea tener un momento, ¿va a solucionar todos los problemas? Claramente no. No estamos utilizando mindfulness para que nos solucione todos los problemas, sino para balancear. Entonces, fíjense que quizás esa práctica, así sea, digamos, pequeña, entonces va a balancear un poco en el día. Tuviste en el día, en medio de todo este caos, algo que fue muy agradable. Entonces, adicional, digamos, a la práctica formal de mindfulness que ustedes elijan, mi propuesta es que ustedes incluyan algo que yo siempre he llamado como un regalo personal. Y un regalo personal puede ser una experiencia, es decir, me voy a regalar estos 5 minutos para tomarme mi café, centrándome en mi café, disfrutándolo. Voy a salir y voy a caminar y voy a ver todo lo que hay. Me encanta ver los atardeceres, voy a ir a ver el atardecer. Puedo ir a tener una conversación con una amiga o con un amigo que es muy agradable, entonces me voy a dedicar a esa conversación. Quiero comerme un helado, o sea, pueden también ser cosas que me regale, pero la idea es que no importa la duración, no tienen que ser cosas de 20, 30, 50 minutos, pueden ser cosas de 3, 5 minutos, pero traten de darse una experiencia agradable todos los días, como un regalo. ¿Bien? Y de esa manera, pues podemos tanto eso como incluyendo las habilidades, digamos, las actividades formales de práctica de mindfulness, es muy probable que empecemos a balancear. En general, la práctica regular de mindfulness a largo plazo va trayendo más tranquilidad, mayor satisfacción y mayor nivel de disfrute de las cosas. Y como les decía, digamos, generalmente cuando nosotros cultivamos la práctica de mindfulness, eso nos facilita el aprendizaje de las otras habilidades y la práctica de las otras habilidades, así que vale toda la pena. Bien, ok. Digamos, el otro grupo está asociado con la gestión efectiva de las emociones y es cuando ya la emoción está, a veces es muy difícil, digamos, lidiar con ella, ¿cierto? Y tendemos a hacer lo que la emoción nos dice que hagamos. Entonces, si tenemos ganas de gritar, gritamos, si tenemos ganas de irnos, nos vamos, si tenemos ganas de no hacer las cosas, de pronto a veces no las hacemos, ¿sí? Puede pasar que a veces nos comportemos como dicta la emoción y a veces no, ¿cierto? Pero si a veces nos comportamos como dicta la emoción, y esa respuesta no es lo más efectivo, es decir, no es lo que funciona en ese momento, empezamos a tener un conflicto porque empezamos a tener mucha pelea con las emociones, porque no queremos sentirnos así o porque con lo que hacemos cuando sentimos la emoción estamos empeorando las cosas. Bien. Entonces, la idea es poder practicar algunas habilidades que nos ayuden a relacionarnos de manera efectiva con toda la experiencia emocional, ¿sí? Y aquí les voy a dar solo, digamos que algunos ejemplos, ¿cierto?
Mi recomendación es, tanto en DBT como en ACT, que es la terapia de aceptación y compromiso, como en muchas de las terapias de tercera generación, ustedes van a encontrar mucho material asociado a las habilidades. Entonces, de pronto, que ustedes puedan ir notando en cuál necesitan más ayuda y empiecen a buscar ese material para que lo empiecen a adaptar, digamos, a su propia cotidianidad. Aquí yo les doy algunos ejemplos. Entonces, por un lado, va a ser muy importante que nosotros aprendamos a rastrear la experiencia emocional, ¿sí? Es decir, a identificar todos los elementos que están asociados, digamos, a la experimentación de una emoción. ¿Qué la generó? ¿Qué tipo de emoción era? ¿Qué cosas empiezan a pasar conmigo? ¿Sí? Entonces, fíjense que no es solo rastrear cuando empieza la experiencia emocional lo que está pasando alrededor, ¿cierto? Con quién estoy, que acuérdense que todo lo que vimos de análisis funcional nos va a servir muchísimo para el rastreo de las emociones, ¿cierto? Porque hacemos cosas cuando estamos con la emoción, entonces ahí podemos también hacer un análisis conductual. Entonces, fíjense, ¿qué estaba pasando a mi alrededor? ¿Quiénes estaban? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Estaba sola? ¿Estaba acompañada? ¿Dónde estaba? ¿Cierto? ¿Cuál fue el evento? ¿Sí? Recuerden lo que vimos en análisis funcional que disparó esta respuesta y qué empezó a pasar conmigo, qué empezó a pasar en mi cuerpo, qué empezó a pasar en mi cabeza y qué me dieron ganas de hacer. Y finalmente, ¿qué hice? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de eso que hice? Eso es rastrear la experiencia emocional. Entonces, fíjense que es tomar todo eso que nosotros vimos en ese módulo 2 de análisis funcional y aplicarlo a las experiencias emocionales, las cosas que hacemos cuando estamos en medio de una emoción. ¿Bien? Ahora, dentro de ese rastreo va a haber algo en lo que podemos hacer un énfasis importante y que puede ser, digamos que, algo que nos ayude muchísimo. Y es, fíjense que en el rastreo estamos tratando de identificar lo que estaba pasando con nosotros, ¿cierto? Lo que estaba pasando alrededor, y hay algo que nos dice, ¿qué me dieron ganas de hacer? Y finalmente, ¿qué hice? Y eso nos hace ver que en efecto el impulso de acción y la acción son dos momentos diferentes, que a veces nosotros en la situación y por la intensidad de la emoción lo vemos como un solo bloque, o sea, me dieron ganas de pararme y me paré, me dieron ganas de comer y comí, me dieron ganas de gritar y grité. Parece que fuera un solo momento, pero en realidad son dos. Hay el impulso y después está la acción. Yo podría tener ganas de hacer algo y aún así no hacerlo, ¿sí? Entonces, fíjense que son dos momentos. Entonces, aquí, ¿cuál es la recomendación? A estar más atentos y fíjense que con conciencia plena empezar a observar el impulso de acción, a observar el impulso de acción. ¿Y qué vamos a hacer con ese impulso de acción en principio? Vamos a intentar mantener, practicar, o sea, practicar mantener el impulso de acción sin generar la acción, ¿cierto? De manera que si nosotros sostenemos un poquito la emoción ahí, ¿cierto? Es posible, las emociones tienen un inicio, un punto máximo y empiezan a bajar. Entonces es posible que vaya bajando y en el hecho en que vaya bajando yo tenga la posibilidad de elegir si lo que me dicta hacer la emoción es lo más efectivo, si necesito hacer conducta opuesta, es decir, exactamente lo opuesto a, a lo que la emoción me está diciendo, ¿cierto? ¿Eso qué me lo va a indicar? ¿Qué tan efectiva es responder como la emoción me dice o haciendo acción opuesta de lo que la emoción me dice? Pero fíjense que yo no voy a poder tomar esa decisión si no noto el impulso, lo observo y lo sostengo un rato. ¿Sí? Si yo me dejo llevar por el impulso, terminé haciendo la cuestión y pensé eso es después de que lo hice. Entonces, por eso aquí la práctica está en observar el impulso, ¿sí? Sostenerlo un poco para que podamos tomar la decisión. Es decir, para que no sea la emoción la que toma la decisión por nosotros, sino que nosotros podamos tomar la decisión de qué es lo que queremos hacer en esa situación. Bien. Ok. Vamos a ver entonces el otro grupo que tiene que ver con mantener las rutinas de autocuidado, ¿cierto? Quizás yo me atrevería a decir que uno de los aspectos que más he estado descuidado en las personas que trabajamos en salud mental, en salud en general, pero pues estamos hablando particularmente de salud mental, tiene que ver con mantener las rutinas de autocuidado. Nosotros promovemos mucho duerme bien, duerme al menos 6 a 8 horas y nosotros somos los primeros que estamos durmiendo 3 y 4 horas diarias. Promovemos mantén tus rutinas de alimentación y nosotros somos los que pasamos ayunos de 6, 7, 8 horas sin comer nada porque hay mucho trabajo que hacer, ¿cierto? Entonces, esto era lo que les decía. Hay muchas de estas cosas que nosotros, cuando estamos en los entornos laborales, nos repetimos como, sí, 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 yo sé, sí, 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 yo sé.
pero necesitamos empezar a parar, ese es el sí, 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 yo sé, y empezar a hacer acciones concretas, ¿cierto? Si lo que queremos es lograr un equilibrio, acuérdense lo que veíamos, cómo logramos ese balance. Y todo lo que estamos viendo aquí es cómo personalmente y en un programa de cuidado personal yo logro, digamos que lograr ese balance. Entonces necesariamente voy a tener que ocuparme de mis rutinas de cuidado, ¿cierto? Entonces las dos principales que necesito cuidar son el sueño y la alimentación, ¿cierto? Entonces, digamos, empezar a trabajar en la higiene del sueño, en dormir la cantidad de tiempo que es necesario, por lo menos la máxima posible que sea necesaria, y en poder tener unas rutinas de alimentación que realmente nos ayuden a darle al cuerpo la energía que necesita. Si adicional a eso, tenemos la posibilidad también de tener otras rutinas que nos ayuden, digamos, a balancear, digamos, ese autocuidado, que es importante. De pronto poder incluir el ejercicio, poder incluir hobbies, ¿cierto? Poder incluir actividades agradables. Fíjense que en eso que les decía yo, incluir el mindfulness, o sea, en el mindfulness una actividad agradable, también estamos, con esa actividad agradable, estamos ayudando por una parte a centrarnos en el momento presente, pero también estamos contribuyendo a nuestro autocuidado. Entonces, vale la pena que cada uno de ustedes tenga la posibilidad de revisar cómo está en eso y empiece a mirar cómo puede empezar, digamos que a modificar algunas cosas para lograr la rutina que quiere. Tenemos que lograr de una vez la rutina perfecta, es que si no es una hora de ejercicio, no, yo para qué, ¿no? Quizás podemos empezar con 5 minutos, ¿cierto? Cada día. 5 minutos. Inclusive podemos comenzar por 5 o 10 minutos 2 o 3 veces a la semana y ahí se empieza a generar el hábito, ¿cierto? Quizás en este momento tenemos muy desordenada la alimentación, ok, empecemos a organizar una comida, la más importante. O sea, no tenemos que saltar de tener una falta de estructura a tener una completa estructura. Igual que como trabajamos con nuestros consultantes, vamos estructurándola poquito a poco, poquito a poco. Y cuando ya hay una parte que está estructurada, pues involucramos otra y así se va haciendo más fácil hacer el cambio. Finalmente, dentro del grupo de habilidades, vamos a mirar un apartado específico de solución de problemas asociados a cuando esté siendo difícil, ¿cierto? Incluir estas rutinas que veíamos de estos 3 grupos de habilidades en nuestra cotidianidad. A veces puede ser desafiante. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo y porque de pronto no programamos nuestra vida, ¿sí? De manera que nos demos espacio a nosotros para hacer esto. Entonces, pues muy posiblemente el desafío inicial sea cómo empiezo a abrir ese espacio, cómo empiezo a sacar esos espacios para que ya me quede dentro de la planeación que yo hago de mi tiempo, que nosotros estemos dentro de esa planeación, ¿cierto? Aún si sigue estando, digamos, siendo muy desafiante, lo que yo les digo es no se rindan, sigan adelante igual, porque finalmente estamos trabajando por el bienestar. Entonces, pueda que ahora sea más complejo, pero van a empezar a ver las consecuencias a largo plazo y que realmente eso les va a permitir no solo disfrutar, sino ser más efectivos, cumplir mejor. O sea, eso que están anhelando en este evento, por lo cual quizás no están pudiendo involucrar las habilidades es lo que quizás pueden conseguir justamente si las involucran. ¿Listo? Entonces, para la práctica de cualquiera de los grupos de habilidades que vimos hoy o de las habilidades que ustedes vean que les pueden servir de lo que han aprendido, lo que pueden aprender, digamos, de las diferentes alternativas de terapia que nos ofrecen, entonces vamos a identificar cuáles son los obstáculos más frecuentes. Es posible que haya obstáculos comunes a diferentes personas, ¿cierto? Sin embargo, es probable que los obstáculos para cada uno tengan una medida y una, digamos, como que se presenten de una manera muy específica para cada uno. Entonces, vale la pena que nosotros podamos identificar cuáles son los obstáculos que a nosotros se nos presentan con mayor frecuencia, ¿cierto? Y que podamos empezar a plantear estrategias para eliminar o neutralizar al máximo esos obstáculos, para que deje de ser, digamos, el obstáculo y nos permita empezar a practicar las habilidades. Así como yo les decía, digamos, con cumplir con las áreas, con el aprendizaje de habilidades también es importante establecer metas realistas. Entonces, si en este momento estoy teniendo una meta y no la estoy pudiendo cumplir y está siendo muy frustrante, replanteemos la meta. De pronto me estoy exigiendo mucho y tengo que comenzar con la mitad o con menos de la mitad. Lo importante, acuérdense que aquí es comenzar, ¿sí? Entonces, lo importante es ir paso a paso, poco a poco. A veces tenemos el impulso a acelerar e ir muchísimo más rápido. Entonces tratemos de
Notar el impulso y seguir en un camino un poco más lento, pero mucho más estable, ¿sí? Lograr generar nuevos hábitos, digamos, e incorporar conductas nuevas es un proceso que es mejor hacerlo poco a poco, pero establemente, ¿sí? A veces cuando ponemos todo el acelerador, quizás no es tan estable el cambio, entonces es más fácil ir un poco más despacio, pero sabiendo que eso posiblemente sí va a quedar enmarcado en nuestras rutinas. ¿Bien? Y finalmente, si ya definitivamente después de poder involucrar un plan, de poder practicar de una manera cotidiana las habilidades, o si realmente se vuelve muy desafiante poder incluir ese plan, y si está siendo muy difícil lograr ese nivel de bienestar y calidad de vida, yo les recomiendo que busquemos ayuda profesional. O sea, nosotros también necesitamos ayuda profesional, nosotros también necesitamos soporte y es muy útil y muy satisfactorio cuando nos damos la oportunidad de recibirlo. Bien, bueno, con esto terminamos nuestro segundo video. Ya los invito a que vean nuestro tercer video donde ya vamos a mirar es el cuidado de terapeuta, pero cómo podemos hacer esto en un programa de consultoría, es decir, cómo se puede implementar algunas de las cosas asociadas a cuidarnos a nosotros, pero ya en un marco institucional o de un equipo de trabajo.